¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos ni Comas Informa en este día precioso, miércoles 27 de julio del año 2022. Le agradezco a usted, muchas gracias por estar con nosotros. Le pido a usted que vaya a nuestro canal de YouTube, se suscriba usted, por favor. Nos ayude usted a crecer, nos ayude usted a llegar a más audiencia, nos ayude usted a participar con sus comentarios de una y otra manera. Nos va a ayudar también compartiendo nuestro contenido, y a la vez le pido a usted que le dé ese like que nos ayuda mucho para romper el algoritmo, para que YouTube nos difunda mejor, porque a veces nos sostienen, pero con la ayuda de usted, poco a poco vamos a ir avanzando con este proyecto, con estas cosas que benefician, o las noticias que benefician al pueblo de México, porque le llevamos a usted de viva voz del presidente Andrés Manuel López Obrador desde donde quiera que se encuentre. Hoy el presidente de México, como todos los miércoles, abre la conferencia con el quién es quién en las mentiras y posteriormente ya abre a respuestas y preguntas o preguntas y respuestas que le hacen los colegas reporteros y los periodistas que se dan cita en el Palacio Nacional. Estas son las noticias más relevantes de la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que urge incrementar la austeridad republicana de Estado para liberar fondos al desarrollo del país y entregar recursos a la gente más necesitada. Esto luego de que Ricardo Sheffield presentara el quién es quién en los salarios de los funcionarios, lo que generó controversia debido a que algunos funcionarios se ampararon para no ganar menos que el presidente. A su vez, nuestro mandatario señaló que urge una ley de austeridad republicana pareja. Por tanto, buscará presentar una iniciativa de reforma con el firme propósito de reducir viajes internacionales y viáticos. Esto es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Hace falta más investigación y tomar decisiones sobre esto, porque fue bloqueada mi iniciativa original. Incluso hay una ley de austeridad republicana que no se cumple por esto. Los amparos y franco incumplimiento a la Constitución y a esta ley de austeridad. Entonces, vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la ley de austeridad y si procede una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya. Los altos servidores públicos, que fueron los que promovieron lo de los amparos. Creo que un ministro o dos fueron los que iniciaron con esto. Entonces, en su momento lo vamos a plantear para que no quedemos nosotros como encubridores. Si en el Poder Legislativo no se aprueba, ya es otra cosa, pero lo voy a hacer. Nada más que en su momento, antes de que se termine el gobierno, porque ahora tenemos tres iniciativas pendientes, una que tiene que ver con lo electoral, que nos importa
muchísimo. Otra que tiene que ver con el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que pueda mantenerse en el tiempo sin echarse a perder. Mire lo que son las cosas. Hubo polémica porque en la mañanera se expuso los sueldos de funcionarios de alto rango que perciben más que el propio presidente. Recuerde usted, debido a que el propio presidente, quien los eligió para el cargo, como la gobernadora de Bancico, por ejemplo, quien gana 248,500 pesos netos mensuales. Sin embargo, el presidente ha insistido desde su campaña e inicio de su gobierno que se aplique una ley de austeridad para que ningún funcionario gane más que el propio presidente. Pero eso parece poco importarle a estos funcionarios, a estos personajes. Lo cierto es que esto ha generado muchos ahorros billonarios. Mucho dinero se ha ahorrado con esto que ha iniciado el presidente. Es cierto, algunos funcionarios necesitan un poco más de fondos para cumplir con sus funciones, pero tristemente la realidad es que la mayoría de estos funcionarios amparados se mantienen laborando al interior del país, o sea que no están fuera de México, están en México y quieren mantener un estilo de vida que no va, un estilo de vida que pues ya estaban acostumbrados. Creo que aquí nace esa idea de que el presidente quiera ahorrar, y lógico, creo que si esas personas no están de acuerdo con sus salarios, pues tendrían que buscar otro trabajo o un negocio, una empresa diferente, para que de esa manera puedan adquirir más dinero y no por medio de un cargo público, que además no hacen su chamba, además están solamente en contra de todo lo que dice el gobierno. En el caso del INE, en el caso del Lencho, imagínese usted, en el caso de varios funcionarios públicos que solamente quieren llenar sus costales de dinero. En otra información importante de esta mañanera, nuestro presidente no se quedó con las ganas de presumir la lucha contra el huachicoleo que ha tenido su administración al exhibir una lista de grandes empresas a las que se les condonaban impuestos en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, porque era legal. En este apartado, Andrés Manuel López Obrador reveló que todos los actos de complicidad de los últimos tiempos tuvieron que ver con abogados, ingenieros, políticos que se ocupaban de la seguridad pública, pero no con una formación profesional, mientras que medios de comunicación mantenían relaciones con autoridades y empresas como Iberdrola y Odebrecht, callaban con lo que realmente pasaba en nuestro país, se enmudecían. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. 121,000 a grandes contribuyentes se les devolvieron con Felipe Calderón y 244,000 millones con Peña. Y aquí están. Y tampoco es para culparlos, solo a ellos. La ley lo permitía, era legal. Por eso, cuando se dieron cuenta de que iba en serio, ya era tarde. Me refiero al bloque conservador del Congreso, porque esto lo sacamos y todavía no estaban como ahora, que hay hasta huelga, no pasan
no dejan pasar nada. Pero esto sí lo logramos, la reforma al artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios y la condonación de impuestos. Y muchos otros ahorros. Esto del aeropuerto, ¿por qué les causa tanto coraje? Porque ojalá y revisen la información, porque luego se aturden, se obnubilan y ya es no. En todo se bloquean, no vuelven en sí, sino vuelven en no. La foto. ¿Por qué les causa tanto coraje?, pregunta el presidente. ¿Por qué les causa tanto coraje?, pregunto yo. Mire usted, 58 empresas, entre ellas 4 de los mayores bancos del país y las 2 grandes televisoras de México, se beneficiaron de la condonación de impuestos en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Hágame usted el bendito favor, nada más por un monto de 189,018 millones de pesos. Va de nuez. Se beneficiaron de más de 189,018 millones de pesos que dejaron de ingresar a la hacienda pública. ¿Cómo no van a estar enojados? ¿Cómo no van a estar encabronados? ¿Cómo no van a estar ardiendo por dentro si ya no reciben todo ese dinero, todo ese chayote? Imagínese usted, esa es la verdadera razón por la cual los opositores le tiran tanto, pero tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque les quitó ese bendito privilegio. Ya no tienen el privilegio de antes. Ahora los grandes medios, entre comillas, defienden lo que nunca quisieron ver. Son encubridores nada más de la verdad, porque no dicen la realidad, solamente dicen lo que les conviene, porque tienen relaciones con autoridades pasadas y empresas como Iberdrola y Odebrecht, las cuales pretenden saquear al país, o pretendieron y quieren hacerlo todavía. Otros reciben apoyos internacionales como de la Embajada de los Estados Unidos y muchas ayudas de esos que están en el extranjero y que no les conviene porque también tienen empresas, son dueños o se sentían parte de México o eran saqueadores o no pagaban impuestos en aquellos años. Pero creo que llegó el tigre y el tigre hoy en día está rugiendo, está haciendo bien las cosas, al cual el presidente de México vela por los intereses tuyos, los intereses míos y de todos los mexicanos. En otro tema de la mañanera, la pregunta del día que hizo el presidente López Obrador: ¿qué reforma recuerdan ustedes que se haya hecho en el periodo neoliberal en beneficio del pueblo? Va de nuevo, ¿qué reforma recuerdan ustedes que se haya hecho en el periodo neoliberal en beneficio del pueblo? Ninguna. Al contrario, solo hubo reforma en contra del pueblo, como permitir la corrupción, aumentar impuestos y privatizaciones, ya que todas las que se aprobaron en ese entonces lo recortaron prestaciones sociales, entregaron el petróleo, privatizaron la salud y la educación, entre otros más, acusando que la política del salinismo continuó aplicándose en los gobiernos pasados porque entregaron los bienes de la nación a sus allegados y se conformó una nueva
oligarquía en México, un grupo que se creía dueño del país. Escuchemos lo que dijo el presidente esta mañana. Una prensa, medios de información completamente entregada al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ayer decía yo, citando a Tolstoy, que un gobierno que no representa al pueblo, que no atiende al pueblo, no es más que una banda de malhechores. Y eso era lo que había, una banda de malhechores en el gobierno. Eso sí, de cuello blanco. Y bien conformada con los jefes de arriba, sus representantes. Por ejemplo, ellos dominaban el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los tres poderes. Imagínense, y puede ser que lo encuentres lo más pronto posible también, hago una relatoría en uno de mis libros sobre las reformas constitucionales que hicieron, todas a favor de una minoría rapaz, todas votadas por diputados y senadores al servicio de esa minoría, todas. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué reforma recuerdan que se haya hecho en el periodo neoliberal en beneficio del pueblo? Se los dejo de tarea. ¿Y cuántas reformas hicieron en contra del pueblo? Todas. Quitaron prestaciones salariales, quitaron prestaciones en general, permitieron la corrupción, aumentaron los impuestos, entregaron concesiones para la explotación del petróleo, privatizaron en buena medida la educación, la salud, convirtieron las deudas privadas en deuda pública, aumentaron el IVA, pero esto que sostengo de memoria está escrito, es parte del análisis. Entonces, era un gobierno faccioso, en sentido estricto no era una democracia, era una oligarquía. Eso era lo que predominaba. Y hablaba yo de bien estructurado, un poco lo que sucedía en el Porfiriato. Estaban los llamados hombres de negocios. En ese tiempo solo se hablaba de concesiones en las fiestas de la aristocracia, de las subvenciones, bonos. Esas eran las palabras más usadas en las reuniones
Lo mismo, control de diputados y de senadores. El actual gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, busca revertir ese gran daño que hicieron los pasados gobiernos, entregando lo que es del pueblo al pueblo. Es lo que quiere hacer este presidente, ya que anteriormente nos quitaron ese privilegio, acuérdese usted, escuche muy bien, nos quitaron lo que era de nosotros y solamente se daban ellos un puñado pequeño que solamente veían por sus intereses y el pueblo que lo siguiera llevando la tostada, así de sencillo y fácil, dijera mi jefe. Pero los neoliberales quieren cobrar a como dé lugar esa libertad, no quieren que se purifique la vida pública de México, porque tienen mucha cola que les pise, como por ejemplo el dirigente del PRI, Alito Moreno, quien acusa al gobierno federal de atentar contra sus derechos. Imagínese usted. Por ello, él corre a Europa y Estados Unidos a denunciar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Será que Andrés Manuel López Obrador dijo que agarrara todo ese dinero, que hiciera esa casota, que fuera corrupto, que se tomara fotos con las chicas y más? Pregunto yo, solamente pregunto. El presidente es firme, quiere terminar con la corrupción que imperó en el país por muchos años, más bien por varias décadas, pero quienes defienden los intereses creados manipulan la información a su antojo, principalmente esos medios de comunicación, pero se toparon con pared, ya que la mañanera es la réplica de la desinformación. El presidente decía que eran antes una banda de malhechores de cuello blanco, representantes que ellos dominaban el poder, el ejecutivo más que nada, el poder legislativo y el poder judicial. O sea que ellos eran los amos y señores de todo, porque imagínese usted, no dejaban nada. Todo a favor de una minoría rapaz, como les dice el presidente. Eso, sinceramente, fue en el periodo neoliberal. Continuando con más información. Vigente la contratación de médicos cubanos, mismos van a ganar lo mismo que los mexicanos, aclaró el presidente López Obrador al señalar que se necesitan especialistas en el país. A su vez acusó las deficiencias en los hospitales en todo el país, situación que busca mejorar su gobierno. Nuestro presidente reconoció que le ha costado mucho echar adelante este elefante, ya que se querían privatizar la salud, permitiendo la creación de clínicas particulares en lugar de invertir en educación para la salud y en infraestructura para centros de salud, unidades especializadas y hospitales para el pueblo. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos. A todos tenemos que protegerlos, sean mexicanos o sean extranjeros. Y sí es de mucha ayuda porque necesitamos los médicos, los generales y los especialistas. Ya casi estamos al 100 en Nayarit, que es el primer estado. No tienes la lámina de Nayarit, nada más. Pero aún ahí, en Nayarit, en caso de especialistas estamos en el 79%, 78%, médicos generales y ya 100%. En medicamentos 94%, en toda la estructura. Y vamos a seguir con Tlaxcala y Colima.
Hospitales 12, esto quiere decir que están equipados, tienen quirófanos, porque habían casos, fui a Rosa Morada y funcionaba un quirófano, y hay 2 funcionando. Hay problemas hasta de aires acondicionados en los hospitales, en quirófanos. Realmente mucho abandono. Estas son las 3 unidades de tercer nivel, hospitales de especialidades, básicamente en Tepic, y estos son centros de salud en todo el estado. Si no me equivoco, Nayarit tiene 20 municipios, pero a ver. Son los centros de salud de los pueblos, de las comunidades. Sí. Médicos especialistas tenemos 75, 467 de 620, y el propósito es tenerlos todos. Ahora resulta que hay una ola de desinformación, que los médicos cubanos van a ganar más dinero que los mexicanos. Háganme usted el bendito favor. El gran reto del presidente en materia de salud es tener el plan de salud al 100 en Nayarit. ¿Por qué en Nayarit? Explicaba el presidente también que el gobernador es un médico y él conoce, sabe los cimientos, y precisamente por eso quiso arrancar en Nayarit. También se va a hacer en Tlaxcala lo mismo, y en Colima. Mismos mecanismos se pueden replicar en otros estados de México con médicos especialistas. Que no se les olvide que antes había una camada de políticos que se dedicaban a vender medicinas, y todavía está costando enfrentar a ese grupo de bandidos. Por ejemplo, la familia de Roberto Madrazo, el ex candidato presidencial, quien tenía ese jugoso negocio, imagínese usted, porque le vendían al gobierno a precios exagerados y no había manera de comprar en otros lados, solamente tenían que comprarles a ellos, nos vendían exageradamente a precios altos. Quien además, Roberto Madrazo, es socio fundador de Latinus, medio que ocupa para golpear al gobierno de la Cuarta Transformación, pues si le quitaron la carnita al hueso, pues imagínese usted cómo no va a estar pues dando de vueltas, y va a estar haciendo lo imposible para que regrese esa carnita. Así se las gastan. Mire usted, los financiadores de Latinos le vendían medicinas al gobierno de Michoacán mediante contratos por 510,709,000 pesos. Nuevamente, por más de 510,709,000 pesos. Imagínese usted nada más a Michoacán. Ellos nada más para promover insumos médicos. Y hágame el bendito favor. Nada más un dato, y eso es muy importante. El presidente siempre va a los datos, y este dato es: en el periodo de Fox, del Botas, en el periodo de Calderón, ¿sí? Ya usted póngale ahí el nombre. Y en el periodo de Peña Nieto, dejaron 317 unidades médicas inconclusas. Dejaron 317 unidades médicas sin terminar. Dejaron 317 unidades médicas en el abandono. Engañaron al pueblo, el proyecto que supuestamente se había terminado, y se clavaron los señores. Se clavaron, efectivamente se clavaron el dinero, porque nunca terminaron esas obras. Y hoy
la hacen de tos por todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, le pido que vaya a nuestro canal de YouTube, se suscriba a usted y nos siga en las diferentes redes sociales. Venimos aquí para ser parte de este gran proyecto, venimos acá para replicar, o sea, una voz de réplica de lo que el presidente todas las mañanas en sus conferencias matutinas, conocidas como las mañaneras, lleva a cabo dependiendo dónde se encuentre. Muchas gracias. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.